Can Yaman. Se destapa la verdad de su decepción, y créeme, nadie se esperaba esto. Ojo, que lo que os voy a contar sobre Can Yaman es fuerte, fuerte. De esas que te dejan pensando de verdad. Porque todos lo vemos ahí en la tele, en las revistas, un bombón turco que parece que lo tiene todo, ¿no? Pero resulta que detrás de esa sonrisa de anuncio, parece que hay una decepción bastante gorda, de esas que te comes tú solo. Y lo más fuerte es que esto no ha salido en ninguna de esas revistas de pacotilla, no, esto viene de fuentes que uff. A ver, para ser honestos, siempre hemos visto a Can como el rey, ¿verdad? Con sus películas, sus series, su vida de lujo, las fans que se le caen a los pies. Parece que la vida le sonríe, pero la realidad, Ray, la realidad. Parece ser que últimamente no está tan sonriente. Hubo un proyecto, uno muy importante para él que se truncó. Y no un poquito, no desapareció. Imaginaos la ilusión, el trabajo, el dinero invertido, y de repente, ¡puf! Nada. Y aquí es donde viene la parte que me intriga a mí. Mucha gente dice que fue un problema de producción, que no salieron las cuentas, lo típico. Pero, ¿y si no fue solo eso? Lo que yo sospecho, y esto es solo mi opinión, claro, es que detrás de esa cancelación hubo algo más personal. Quizás una disputa con alguien importante o incluso que él mismo se dio cuenta de que el proyecto no era lo que esperaba y tiró la toalla. Piénsalo. Un actor de su calibre no se va a meter en algo que no le convence al 100%, ¿no crees? Porque vamos a ver, Can Yaman es un tío ambicioso, sabemos eso. Él quiere triunfar a lo grande, cruzar fronteras, ser una estrella mundial. Y de repente que te paren un proyecto así, que te digan hasta aquí hemos llegado, tiene que doler, y mucho. No es solo el dinero, es la frustración, el sentir que te han fallado, o peor, que te has fallado tú mismo. Y esto, chicos, es lo que nadie ha visto venir. No los escándalos típicos, no, esto es más profundo. Es la decepción de un artista que ve cómo sus sueños se tambalean por cosas que a lo mejor no controla. Y claro, él intenta mantener la compostura, la imagen pública, la del tipo que lo tiene todo. Pero por dentro, ¿quién sabe lo que está pasando? A lo mejor está más tocado de lo que imaginamos. A mí me da mucha pena, ¿sabes? Porque al final son personas y todos tenemos nuestros bajones, nuestras decepciones. Y que a alguien que admiramos tanto le pase algo así, y que encima lo tenga que llevar en silencio, pues jode, la verdad. No me imagino yo lo difícil que debe ser para él. Pero bueno, esta es la vida de las estrellas, ¿no? Un día estás arriba y al otro, pues a lo mejor te comes un buen revolcón. Y lo de Can Yaman con este proyecto cancelado, me parece que ha sido uno de esos revolcones que no te esperas, y que te dejan una marca. Y ahora, ¿me decís vosotros, creéis que esto del proyecto cancelado es solo un traspié, o pensáis que hay algo más detrás, algo que le está afectando de verdad?